Hi, everyone. My name is Jimena Lovelock, and I'm the Health Officer at the Washtenaw County Health Department. I want to thank you all for adapting every aspect of your lives to help protect the health of our community in these unprecedented times. Cases of COVID-19 in Washtenaw County continue to rise every single day. It's heartening to see several of our local cases have recovered, but hundreds of people are still sick, and dozens are so sick that they're in the hospital. 5 of our community members have passed away. These patients, their loved ones who cannot be with them, our lost community members, and all of the healthcare workers caring for them need our continued love and support. Show that love by following guidance now and moving forward. There's a lot that is uncertain, but we all can help slow the spread of coronavirus in our community. If you're able to stay home, please do. There is no vaccine or proven cure at this time. The best way to prevent further illness is to follow public health guidelines and only go out for tasks or work that is essential. When you must be out, keep as much distance between yourself and others as possible. I'm asking all individuals, businesses, organizations, and places of worship to remember when defining essential, consider what is essential to health, life, and safety in this time of crisis, not what is essential in normal life. The lives of your family, friends, neighbors, congregations, and employees depend on it. I have made recommendations for places of worship this week to cancel all in-person gatherings, but to continue providing support virtually. I have issued emergency orders to protect critical workers with screening and social distancing measures. Local law enforcement is taking complaints of businesses violating local and state orders. You can call 911 to be connected to your local police agency. This is a difficult, stressful time for everyone. It's okay to get outside and breathe fresh air, but please keep your distance. When you're in a more crowded park or trail or even neighborhood, avoid any crowds or park equipment and maintain 6 feet between people you don't live with. You may need to cross the street or wait far away for others to pass you on a trail. I'm also asking you all to think about ways you can help others. Call your loved ones and neighbors who are most at risk and see how they are doing. If they require an essential errand, see how you can help while following public health guidelines. If you can, donate needed supplies to local health systems and volunteer to support public health response and local support organizations listed on our website. Continue to get the most up-to-date and accurate local information at washtenaw.org/COVID-19. We are in this together. Stay home, stay safe, save lives. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Lovelock y soy la directora del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. Quiero agradecerles por haber acomodado cada aspecto de sus vidas para proteger la salud de nuestra comunidad en estos momentos sin precedentes. Los casos de COVID-19 o coronavirus en el condado de Washtenaw continúan aumentando cada día. Es alentador saber que varios casos en la comunidad se han recuperado, pero cientos de personas están enfermas y docenas de ellos están tan enfermos que han necesitado hospitalización. 5 personas de nuestra comunidad han fallecido. Estos pacientes, los seres queridos que no pueden acompañarlos, todos los trabajadores de la salud que los cuidaron, necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño. Demuestren su apoyo y su cariño respetando y observando las recomendaciones dadas. Hay mucha incertidumbre, pero todos podemos disminuir el peligro de contagio en nuestra comunidad. Si puede, quédese en su casa. Por favor, hágalo. No hay vacuna ni remedio hasta ahora. La mejor manera de ayudar y prevenir es seguir las recomendaciones de salud pública y salir solo para lo esencial. Si tiene que salir, mantenga distancia entre usted y los demás. Estoy pidiendo que todos los individuos, los negocios, las organizaciones y los lugares religiosos recuerden, cuando definen esencial,
lo que es esencial para la salud, la seguridad y la vida en este tiempo de crisis, no lo que normalmente es esencial. La vida de la familia, de los amigos, los vecinos, las congregaciones y la de los empleados depende de esto. He recomendado que todos los lugares religiosos cancelen sus servicios con personas, pero que continúen ofreciendo su apoyo en forma virtual. He firmado órdenes de emergencia para proteger a los trabajadores necesarios con chequeos y distanciamiento. Los que protegen el cumplimiento de esta ley pueden ser contactados en el 911 para cualquier violación de esta medida. Este es un momento difícil para todos. Está bien salir a caminar y respirar aire fresco, pero siempre manteniendo distancia. Cuando usted esté en un parque con más personas o en un sendero del parque o incluso en su vecindad, evite aglomeración y evite también los juegos de los parques y por favor mantenga distancia de 6 pies de personas que no viven con usted. Puede necesitar cruzar la calle o esperar que otros pasen antes de que usted pase en el sendero o en el puente. También les estoy pidiendo que piensen cómo pueden ayudar. Llame a sus seres queridos, a sus vecinos, entérese de cómo están. Si ellos necesitan algo, vea cómo usted puede ayudarlos, siempre siguiendo las recomendaciones de salud pública. Si usted puede hacer donaciones al sistema de salud o puede hacer trabajo voluntario en apoyo de las medidas del Departamento de Salud o de las otras organizaciones en nuestra lista. Continúe informándose en nuestro sitio web washna.org COVID-19. Estamos unidos en todo esto. Quédense en casa, esté seguro y protegido. Ayude a salvar vidas.